Saludos, estimados alumnos. Le doy la bienvenida a la cápsula del ejercicio número 6, en el cual veremos lo que corresponde a funciones condicionales. Ustedes se preguntarán qué es una función condicional. Las funciones condicionales les permiten sumar, obtener promedios, contar u obtener mínimos o el máximo de un intervalo según una condición determinada o los criterios que se especifiquen. Vamos a ver en profundidad cómo se desarrollan estas funciones condicionales a partir de un ejercicio propuesto, es el ejercicio número 6, el cual nos dice que a partir de la información entregada, contenida en la tabla siguiente, que se muestra en la parte inferior, ¿sí? Y utilizando solo funciones de Excel, vamos a contar una serie de preguntas. ¿Ya? ¿En qué consiste esta tabla que nos acaban de entregar en este ejercicio? En un listado de marcas automotrices, ¿cierto? Como Audi, BMW, Chrysler, Honda y Jaguar, asociado a modelos distintos, con sus precios asociados, cilindradas cada uno, el tipo de tracción que cuenta, el peso y la velocidad en kilómetros por hora. A partir de esta tabla que nos arrojan, o que nos ofrecen, debemos responder las siguientes preguntas que tenemos enumeradas en la parte inferior de la tabla. ¿Sí? Aquí tenemos la primera pregunta, ¿sí? Que dice, ¿cuántos automóviles hay de tracción delantera? ¿Sí? Que lo podemos encontrar con la letra D mayúscula. Como ustedes pueden ver, aquí me están pidiendo que cuente cuántos automóviles hay, pero me están dando una restricción. Y eso es lo que se conoce como función condicional. Está condicionado a que sea solamente de tracción delantera. ¿Qué función condicional nos puede servir para desarrollar esta pregunta? Es la función de contar punto sí. ¿Ya? Para llamar cualquier función o escribir cualquier ecuación en Excel, siempre hay que utilizar el operador es igual, ¿no? Y escribimos la función contar punto sí. Aquí tenemos dos opciones. Contar punto sí que vamos a utilizar en esta instancia y más adelante vamos a ver contar punto sí punto conjunto. Seleccionamos contar punto sí, ¿sí? Abrimos paréntesis, y la primera opción que me dice que ingrese es el rango. El rango consiste en el listado de información que yo voy a utilizar como base para realizar la búsqueda. En este caso, como me están hablando de tracción, voy a seleccionar todos los valores asociados a la columna tracción. Selecciono todos los valores asociados a la columna tracción. Posterior a eso, debo agregar punto y coma para que pase al siguiente valor que me indique que ingrese el criterio, ¿ya? Que va a buscar dentro o que va a contar dentro de este listado. ¿Cuál es el criterio? Que sea de tracción delantera. Para poder escribir este criterio, ¿cierto? O esta restricción, debo abrir comillas, ¿cierto? Seleccionar el criterio, ¿cierto? De cerrar comillas, cerrar paréntesis. De esta manera, va a buscar en este listado de información todos los valores en las celdas que contengan la letra D. Una vez que esté escrita la ecuación, presionamos Enter y nos va a arrojar los valores asociados a esta función. ¿Ya? Entonces serían 7 automóviles, ¿no? Que cumplen esta condición. Veamos la pregunta de la letra B. ¿Ya? ¿Cuántos automóviles pesan menos de 1.400 kilogramos? Si ustedes se fijan, también me están preguntando un contar con una restricción que sea menor a 1.400 kilogramos. Por ende, la función condicional que se utiliza es la misma que la anterior. Es igual, contar punto sí, abro paréntesis. Esta vez el rango de búsqueda va a ser los pesos, o sea, selecciono todos los valores en la columna peso. ¿Ya? Punto y coma,
E ingreso al criterio, ¿sí? Menos de 1400 kilogramos. Recuerden que esto va entre comillas. Abro comillas, menos, ¿cierto? El símbolo menos, 1400. Cierro comillas, cierro paréntesis. ¿Ya? Tenemos 5 automóviles que cumplen esta restricción. 5 automóviles, ¿no?, que cumplen esta restricción. ¿Ya? Veamos la letra C. La letra C nos dice cuántos automóviles hay de tracción delantera y que pesen menos de 1500 kilogramos. Como ustedes ven, tenemos dos restricciones: tracción delantera y que su peso sea menor a 1500 kilogramos. ¿Ya? Para ello, la función que veníamos ocupando en la letra A y B no es opción, pero sí la función que se llama es igual contar punto sí punto conjunto. Esta función condicional me permite ingresar varias restricciones, más de dos. ¿Ya? Abrimos paréntesis, ¿ya? Y me dice que seleccione el rango del primer criterio. ¿Ya? Entonces seleccionamos el rango del primer criterio, que sería tracción. Seleccionamos todos los valores correspondientes a la columna tracción. ¿Ya? Posterior a eso, ¿cierto?, presiono punto y coma. ¿Ya? El punto y coma sale con el shift, punto y coma. Tecla secundaria dependiendo del tipo de teclado que tenga. ¿Cuál sería el criterio? Que sea igual a D. ¿Ya? Entonces abrimos comillas. D corresponde a tracción delantera. Es igual D. Cierra comillas. ¿Ya? Ahí tenemos el primer criterio ingresado dentro de la función condicional. Para agregar el siguiente criterio, vuelvo a presionar punto y coma. ¿Ya? Y ahí me pide que ingrese el rango de criterio 2. ¿Cuál es el segundo criterio que voy a seleccionar? Pesen menos. Entonces ingreso el rango de pesos. ¿Ya? Selecciono toda la columna o todos los valores de las columnas peso. ¿Ya? Una vez seleccionada, punto y coma nuevamente, y me pide que ingrese el criterio. Recuerden, criterio entre comillas, ¿ya?, que sea menos de 1500. Menos 1500. ¿Ya? Cerramos comillas, cerramos paréntesis para dar terminada la función, presionamos Enter. Tenemos 3 automóviles que cumplen las condiciones de tracción delantera y que pesen menos de 1500 kilos. ¿Ya? 3 automóviles. La pregunta D dice: ¿cuántos automóviles superan los 225 kilómetros por hora? Si ustedes ven, también estamos contando, pero aquí tenemos solamente una restricción. Por ende, la función condicional que nos sirve es contar punto sí. Es igual contar punto sí, abro paréntesis, el rango de búsqueda que voy a utilizar, ¿cierto?, va a ser velocidad. Selecciono la columna, los valores de la columna velocidad, ¿ya?, punto y coma, para poder ingresar el criterio. ¿Cuál es el criterio? Que supere los 225. Por ende, que sea mayor, ¿cierto?, a 225. ¿Ya? Recuerden que estos valores deben estar entre comillas. 225. Cerramos las comillas, cerramos paréntesis. ¿Ya? De esta manera obtenemos cuántos automóviles cumplen con esta restricción. 9 automóviles, ¿cierto?, superan los 225 kilómetros por hora. Vamos con la letra D. Nos pregunta cuántos automóviles operan a una velocidad entre los 250 kilómetros y 300 kilómetros por hora.
incluido ambos valores. ¿Ya? Como ustedes ven, aquí tenemos dos restricciones, ¿sí?, asociadas. ¿Ya? Por ende, la función que debemos utilizar es un contar punto sí punto conjunto. Entonces escribimos es igual contar punto sí punto conjunto. Abrimos paréntesis y ingresamos el primer rango donde vamos a hacer la búsqueda. En este caso, ambos son velocidades. Ingresamos los valores de la columna velocidad. Seleccionamos los valores, ingresamos punto y coma, ingresamos el criterio, ¿cierto?, que sea mayor o igual, ¿cierto?, a 250. Abrimos comillas, que sea mayor o igual, ya que estamos incluyendo el 250, ¿eh? Y cerramos comillas. Ahora vamos con el segundo rango de criterio, que nuevamente es velocidad. ¿Ya? Seleccionamos todos los valores de velocidad, ¿ya?, punto y coma, e ingresamos el criterio número 2, ¿ya?, que sea menor o igual a 300. Abrimos comillas, que sea menor o igual a 300. Cerramos comillas, cerramos paréntesis, presionamos Enter. Tenemos 4 automóviles, ¿cierto?, que tienen una velocidad entre 250 y 300 kilómetros por hora. ¿Ya? Continuando con nuestros condicionales, nos dirigimos a la letra F, que nos indica o nos pregunta cuál es el precio medio de los automóviles de la marca Jaguar. Para esta pregunta tenemos dos opciones de respuesta, ambas con funciones condicionales. Vamos a utilizar la más práctica y común. Es igual promedio punto sí punto conjunto. Abrimos paréntesis. Me dice que ingrese el rango que se va a promediar. Como vamos a promediar precio, seleccionamos el rango de precios. Seleccionamos todos los valores que están en la columna precio. ¿Ya? Punto y coma. Ahora nos pide que ingresemos el rango de criterio. ¿Cuáles van a ser los valores que van a ser aplicados con criterio? En este caso, vamos a buscar la marca Jaguar. Por ende, seleccionamos los valores de la columna marca. ¿Ya? Punto y coma. ¿No? E ingresamos el criterio. ¿Cuál es el criterio? Jaguar, que es la marca que estamos buscando en este ejercicio. ¿Ya? Entonces, abrimos comillas y escribimos Jaguar, ¿sí?, tal cual está escrito en el listado de la tabla. Cerramos comillas, ¿no?, cerramos paréntesis. Y ahí tenemos el precio promedio de los vehículos de marca Jaguar. La segunda opción combina dos funciones condicionales, que es sumar puntos sí, que me da la opción de sumar valores con una restricción, y contar puntos sí, que ya habíamos utilizado anteriormente en las preguntas, ¿no? Y esta función, ¿cierto?, quería escribir de la siguiente manera. Es igual sumar puntos sí, ¿sí?, abro paréntesis, ¿listo?, y me dice que ingrese el rango que yo quiero sumar. ¿Ya? ¿Cuál es el rango que yo quiero sumar? Los vehículos que digan Jaguar. Por ende, debo ingresar lo que es la columna de marcas. Selecciono los datos de la columna de marca, selecciono punto y coma. ¿Ya? Después me dice que ingrese el criterio, que voy a buscar aquí todos los valores que digan Jaguar. Abro comillas, escribo Jaguar. Cierro comillas, punto y coma. Y después me dice que ingrese
el rango que yo quiero sumar. ¿Qué quiero sumar? Los precios. ¿Sí? Con la condición que solamente estén asociados al nombre de Jaguar. Selecciono todos los valores que están en el listado de precios. ¿Ya? Y cierro paréntesis. Aquí tenemos la primera parte. Estamos sumando todos los valores que estén asociados a Jaguar. Como es un promedio, lo voy a dividir, ¿sí?, por la función condicional de contar punto sí. Contar punto sí. Abro paréntesis, ¿ya? Y me dice que ingrese el rango de la condición. ¿Cuál es la condición que yo quiero dividir? Quiero saber cuántos vehículos Jaguar hay. Por ende, selecciono las marcas. Selecciono la marca, todos los valores de marca, punto y coma, e ingreso al criterio. Criterio es la marca que estoy buscando, en este caso, Jaguar. ¿Sí? Cierro comillas, cierro paréntesis, enter. Y aquí podemos ver, ¿cierto?, que los precios obtenidos son iguales, utilizando la función condicional de promedio.si.conjunto y utilizando la combinación de las funciones condicionales de sumar.si y contar.si. ¿Sí? Ahí queda la opción a ustedes, ¿cierto?, de cuál aplicar. En este caso es mucho más práctica la primera función condicional. ¿Sí? Siguiendo con nuestro ejercicio planteado, nos vamos a dirigir a la letra G, ¿cierto?, que nos pregunta cuál es el precio medio de los automóviles de marca Honda de tracción delantera. Nos están preguntando por los precios medios, o sea, por un promedio de los automóviles de marca Honda que tengan tracción delantera. ¿Ya? Aquí, como podemos ver, tenemos la función que habíamos utilizado en primera instancia en la letra F. ¿Sí? Un promedio condicionado, ¿cierto?, a un conjunto de restricciones. Por ende, la función es igual promedio punto sí punto conjunto. ¿Ya? Abrimos paréntesis. Ingresamos los valores que queremos promediar. ¿Ya? Rango de promedio. ¿Cuáles son estos valores? Nos dirigimos a los precios. Esto es lo que queremos promediar. Seleccionamos la columna, ¿cierto?, de precios. Escribimos punto y coma. ¿Ya? ¿Cuál es el rango de criterios que vamos a utilizar en esta opción? ¿Cierto? Vamos a utilizar el rango de criterio, ¿cierto?, de marcas para poder seleccionar la marca Honda. Seleccionamos marca. ¿Ya? Punto y coma, una vez seleccionados los valores de la columna marca, e ingresamos el criterio. Abrimos comillas. El criterio es que sean de marca Honda. Entonces escribimos Honda. Cerramos comillas, punto y coma. Con esto recién estamos cumpliendo la primera parte del ejercicio. ¿Sí? Estamos promediando, ¿cierto?, los automóviles de marca Honda. Pero adicionalmente me piden que sean solamente de tracción delantera. Por ende, vamos a ingresar un segundo rango de criterio para poder realizar la suma. ¿Sí? Y este sería lo que corresponde a lo que es tracción, a la columna de tracción. Por ende, selecciono los valores asociados a la columna de tracción, presiono punto y coma e ingreso el criterio, ¿sí?, de este segundo rango. Abro comillas, ¿sí?, y escribo, ¿cierto?, que sea de tracción delantera, que está abreviado con la letra D. Cierro comillas, ¿sí?, cierro paréntesis, presiono Enter. Entonces, el precio promedio de los automóviles de marca Honda de tracción delantera es de 28.270.017. ¿Ya? De esa manera hemos completado la letra G. Continuando con nuestro ejercicio, nos vamos a ir a la letra H, ¿ya?, donde tenemos la siguiente pregunta.
cuántos automóviles hay, ¿cierto?, que superan la cilindrada de 2000 centímetros cúbicos y su peso sea superior a 1500 kilogramos y que sean de tracción integral permanente, o IP, y su velocidad sea superior a los 230 kilómetros por hora. Si ustedes se dan cuenta, aquí tenemos una restricción de cilindrada, una restricción de peso, una restricción de tracción y una restricción de velocidad. Son cuatro restricciones que tenemos asociadas. La función que me permite agregar cuatro restricciones y contar es igual contar punto sí, punto conjunto, y puedo ingresar varias restricciones, abro paréntesis, y ingreso al primer rango de búsqueda, ¿ya?, que serían los valores asociados a la columna cilindrada. ¿Ya? Me voy a la tabla principal, selecciono los valores de la columna cilindrada, ¿sí?, punto y coma, ¿ya? Vemos la restricción que era, ¿cierto?, que superen, o sea, que sean mayores a 2000 centímetros cúbicos. Abro comillas, ¿cierto?, mayor a 2000. ¿Ya? Cierro comillas, punto y coma, para pasar al siguiente criterio. Siguiente criterio me dice, y su peso. ¿Ya? Por ende, debo seleccionar los valores de la columna peso. Selecciono los valores de la columna peso, todos ellos, punto y coma. ¿Ya? Me voy a los criterios. Y criterio que sea superior, o sea, que sea mayor a 1500 kilogramos. Entonces, abro comillas, mayor a 1500. Cierro comillas, punto y coma, para pasar al siguiente rango de criterios. ¿Ya? La siguiente restricción está asociada a lo que es tracción. Por ende, el rango de criterio son los valores de la columna de tracción. ¿Ya? Selecciono los valores de la columna de tracción, punto y coma. ¿Ya? Revisemos cuál es la restricción. En este caso, la restricción es que sea de tracción integral permanente, O y B. Abro comillas, escribo IP, ¿cierto?, que es la restricción, cierro comillas. Punto y coma para ingresar la última restricción que tenemos. ¿Ya? Abro punto y coma, ingreso el rango de criterio número 4 que corresponde a velocidad, selecciono todos los valores, selección de velocidad, ¿ya? Ahí tengo seleccionado, e ingreso, ¿no?, el último criterio que me están pidiendo, punto y coma, criterio número 4, abro comillas, dice que sea superior, o sea, que sea mayor a 230 kilómetros por hora. Cierro comillas, ¿sí?, 230, cierro paréntesis. De esta manera tenemos las cuatro restricciones que nos está planteando la pregunta de la letra H. Veamos cuántos automóviles cumplen todas estas restricciones. Cuatro automóviles cumplen todas estas restricciones. ¿Ya? Muy bien. Por último, vamos a la pregunta de la letra I, que nos dice cuántos automóviles, ¿sí?, hay que su precio sea inferior a los 40 millones y su tracción sea total, integral, permanente, integral, conectable, y su velocidad no exceda, que no sea superior a los 240 kilómetros por hora. ¿Ya? Si ustedes ven, también nos están preguntando cuántos, entonces debe ser una función de contar, y me están entregando varias restricciones. Entonces la función condicional a utilizar es igual contar punto sí, punto conjunto, ¿ya?, abro comillas, y vamos a ingresar el primer rango, ¿cierto?, asociado, que sería rango de precio, que sea inferior, o sea, precio. Nos vamos a la columna de precios, ¿sí?, seleccionamos los valores, ¿ya?, punto y coma, ¿cierto?,
nos preguntaban directamente que fuera inferior a los 40 millones, por ende debe ser menor. Entonces, abre comillas, menor 40 millones. Ya. Cierro comillas. Punto y coma para ingresar el siguiente rango de criterio. El siguiente rango es que su tracción, entonces selecciono lo que es la columna con los valores de tracción. ¿Ya? Punto y coma para ingresar el criterio, abro comillas. Si ustedes se fijan, dice que sea de tracción total, integral, esto permanente o integral conectable. Si nosotros revisamos la tabla, ¿sí? Aquí tenemos D para delantera, integral conectable e integral permanente. Tenemos estas tres versiones. ¿Sí? Para poder seleccionar lo que es integral conectable e integral permanente, ¿sí? Finalmente lo que se hace es descartar los valores que sean diferentes a D, ¿ya? O D, ¿no? En este caso, para realizar esto, debemos escribir menor, ¿cierto? Y mayor que D. De esta manera, ¿cierto? Descartamos todos los valores, ¿cierto? Que tengan la letra D en la celda. Cerramos comillas, punto y coma para ingresar el último rango de criterio. El último corresponde a velocidad, por ende seleccionamos la columna de velocidad, los valores y punto y coma para ingresar el criterio, abrimos comillas, y el criterio es que, ¿cierto? Su velocidad no exceda, ¿cierto? Que no supere los 240 kilómetros por hora. ¿Sí? O sea que sea menor a 240. Cerramos comillas, cerramos paréntesis. Veamos cuántos automóviles cumplen todas estas condiciones. Dos automóviles. ¿Ya? De esta manera, hemos completado las preguntas que nos hacían referente a la tabla entregada, utilizando las funciones condicionales de contar puntos sí, contar puntos sí, punto conjunto, promedio, punto sí, punto conjunto, sumar sí. ¿Sí? Todas son funciones que me permiten contar bajo una restricción en algunos casos, ¿sí? En una restricción o varias, o sumar bajo restricciones o promediar bajo restricciones. Esto es el fin de usar funciones condicionales, ¿cierto? En una base de datos. Saludos, estimados, que les vaya muy bien.